Grabando. Ok, vamos a estar hablando sobre el capítulo 4 del libro de los Hechos. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Si pueden ir a sus Biblias, los que puedan, vamos a ir al capítulo 4. Vamos a ir versículos 5 al 7. Estaremos compartiendo el versículo 5 y 7 en adelante, 5 al 7. Capítulo 4 del libro de los Hechos, el capítulo 4. Bien, si es que vamos en esa parte. Bien, entonces bien, vamos leyendo. Dice, para los que están ahí, dice versículo 5 al 7. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Antes de continuar, queremos recordar que estos dos, Pedro y Juan, si vamos más atrás, podemos recordar que habían ido al templo para orar y pues se habían encontrado con un paralítico y Pedro junto con Juan pues hablaron al paralítico y pues este pudo ser levantado y empezó a caminar. Y he aquí entonces la conversación de todos estos, del sumo sacerdote Anás, de Caifás, de Juan y Alejandro y otros más de la familia de los sumos sacerdotes que poniendo a Pedro y a Juan en el medio, pues le preguntaron, ok, ¿me están oyendo? Ok, ok. Decíamos, gracias, hermano. Decíamos pues que Pedro y Juan, decíamos que habían hecho un milagro a alguien que estaba paralítico y habían hecho un milagro y el versículo 5 al 7 Pedro y Juan son llevados ante el Sanedrín. Estos eran todos los gobernantes, los que tenían autoridad, los que conocían las reglas, las leyes y la enseñaban. Entonces dice que se reunieron los gobernantes, los ancianos y los escribas. Esta era, podríamos decir, una escena donde el poder, la autoridad y la intimidación estaban presentes. Ese mismo grupo de líderes eran los mismos que habían condenado a Jesús a la muerte. Ellos también querían que se supiera que ellos tenían el poder para hacer lo mismo con Pedro y Juan y con cualquier otra persona. Entonces, ellos están demostrando su poder, demostrando su autoridad sobre todo. Ahora, ellos le preguntan con qué poder, con qué o con qué potestad o en qué nombre ustedes han hecho este milagro. Esas ideas de con qué potestad o en qué nombre realmente es igual. En la manera de pensar, potestad, la potestad moraba en el nombre en ese tiempo, en el nombre, porque el nombre representaba el carácter de la persona. Entonces, igual, ustedes oyeron en algún momento o han oído que en un momento cuando Pablo se presentaba, él mismo dijo, yo fui educado, yo fui enseñado a los pies de Gamaliel, hablando de un nombre, de una persona. Se puede decir entonces que esa pregunta fue legítima, la que le hicieron. Estos eran los guardianes de la fe judía. Ellos cuidaban en qué creía la gente, qué se enseñaba, qué se predicaba. Estaban preocupados por la enseñanza cerca del templo. ¿Cómo hicieron su investigación? Puede ser de manera equivocada, puede ser que estuvieran presionados, ¿verdad? Que lo intimidaran. Y pues ellos le hacen esta pregunta. Ahora, ¿cómo responden Pedro y Juan? ¿Cuál es la respuesta ante esta pregunta? ¿En qué nombre?
con qué poder, con qué autoridad ustedes hicieron este milagro. Y versículo 8 al 12, vamos a ver, ¿quién puede leer aquí o allá? ¿Alguien quiere leer? ¿De qué? De los hechos. Los Hechos, capítulo 4 versículo 8 al 12. Si alguien quiere leer, Hechos 4, versículo 8 al 12. Hechos 4, 8. Ya, lee los tienes. 11, 4, 4. Al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernadores, Más alto. gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra repro- reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser ca- cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bien, aquí habla, dice lo primero que es, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, la respuesta que Pedro da, la da lleno del Espíritu Santo. Él fue lleno por el poder del Espíritu Santo otra vez, igual y como lo fue el día de Pentecostés. Esto le dio audacia, le dio habilidad sobrenatural para poder hablar el Evangelio directamente en cuanto a la necesidad de ese momento. O sea, él no lo hace de manera iracunda, no lo hace de una forma en su propio conocimiento. Dice la Biblia, hace énfasis, lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo que Pedro había experimentado en Hechos 2:4 junto con los demás discípulos, no fue un evento de una sola vez. Este poder le daba, en la llenura del Espíritu Santo le daba poder a ellos para poder hablar. Recordemos que en un momento dado, Pedro huyó y Pedro negó a Jesús 3 veces. Lo negó y huyó. Ahora, después que es lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés, como dice la Biblia, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese mismo poder es el que llega ahora a Pedro y pues Dios lo permite para que él hable con autoridad. Y él dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Y él está haciendo ese énfasis. El tono de la respuesta de Pedro a estos hombres muestra que él no estaba intimidado por este concilio. Él no estaba intimidado por la posición de aquellos hombres. Él simplemente estaba decidido a responder lo que ellos necesitaban escuchar. A pesar de que humanamente hablando, él debía haber sido intimidado por las palabras de ellos. Era el concilio el mismo que había crucificado a Cristo. Ahora, ¿cuál es el beneficio? La lógica de Pedro fue penetrante. Él dice, ¿por qué se nos juzga por un beneficio hecho? ¿Por qué se nos juzga por algo bueno que estamos haciendo? Por algo que ha ayudado a este hombre. Y él dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedro empieza a predicar a aquella gente. Pero Pedro no empieza a decirle, miren, yo era de esta manera, yo hacía esto, nosotros éramos así, nosotros hacíamos esto. Él no está hablando de sí mismo. Él no está diciéndole a la gente lo que él era y lo que él es ahora. Pedro está hablándole acerca de Cristo. Pedro está presentando, predicando a Cristo. El mismo Jesús que ellos crucificaron
y a quien Dios resucitó de los muertos. El Jesús, el mismo que sanó a este hombre. Le está hablando. Esto no lo hemos hecho con nuestro poder. Esto no lo hemos hecho con nuestra autoridad. Esto no lo hemos hecho en nuestro nombre. Él dice, lo hemos hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le está dando poder, le está dando autoridad, le está dando grandeza a Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que le está haciendo? Él está recordándole que aquel al cual ellos habían crucificado, este mismo había resucitado y Dios le había dado un nombre que es sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y él utiliza una palabra que está en el Salmo 118, versículo 22. Pedro está utilizando, lleno del Espíritu Santo, la misma escritura y él dice, este es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Él está hablando de manera simbólica, de manera metafórica. Él está diciendo, Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Es una manera de decirlo metafóricamente porque Jesús no es una piedra, pero ellos tampoco eran edificadores, ellos no eran constructores, pero ellos sabían que Pedro le estaba citando el Salmo 118, versículo 22. Él dice, Jesús es la piedra que ustedes al apresarlo y al crucificarlo, entonces lo reprobaron, lo rechazaron y pensaron que no tenía valor. Y fue apropiado lo que él le dijo. Jesús fue rechazado por los hombres, él fue rechazado por los líderes, pero fue exaltado por su Padre. Y el apóstol Pedro, entonces, haciendo alusión a Cristo como el Salvador, él dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué Pedro tiene que utilizar la palabra en ningún otro? Porque habían otros dioses que se había enseñado todo el tiempo y Pedro entonces hace alusión a esto. No solo proclamó a Jesús como un camino de salvación, sino que lo proclamó, lo enseñó como el único camino de salvación. La idea de que en ningún otro hay salvación y de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, era difícil de aceptar para muchos, pero Pedro trata de aclararlo a esta gente. Ellos no podían entender, no era algo fácil de asimilar, no era algo fácil de tragar el hecho de que aquel hombre que había sido crucificado, de que aquel hombre que había nacido dentro de ellos mismos, ahora era el Salvador del mundo y tenía un nombre que podía hasta sanar a los enfermos a través de los discípulos. Era algo difícil de entender para esta gente. Ellos tenían otra enseñanza, ellos tenían otra forma de ver las cosas y ellos mismos habían crucificado a Jesús y estaban en contra de la enseñanza de que él había resucitado, porque ellos mismos enseñaban que los discípulos se habían robado el cuerpo para enseñar estas cosas. Entonces Pedro da esta enseñanza y menciona el Salmo 118, versículo 22, lleno del Espíritu Santo para enseñar acerca de la persona de Jesucristo. Pregunta, comentario, Modesta, los que están aquí, allá. Modesta, nada. Ah, ok. Yo no sabía que cuando dice que Pedro lleno del Espíritu Santo era como una llenura especial como tal en ese momento, sino que lleno del Espíritu Santo, porque el creyente tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre lleno del Espíritu Santo en ese momento o que tenemos el Espíritu Santo y hablamos en el Espíritu Santo, no con ira ni con nuestra propia inspiración? Bien, el autor Lucas hace énfasis de que estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice las escrituras, que estaba lleno del Espíritu Santo. No Eh, siempre está lleno, el del Bueno, Espíritu Santo es en ese creyente. tiempo no era, en ese tiempo no era algo, algo que estaba
que era muy, muy notorio o algo que siempre era visible, porque recuerda que eran los primeros tiempos, eran así específicamente, momentos específicos donde eso ocurrió. En la casa de Cornelio, el día de Pentecostés, en este momento en el que Pedro habla, en otro momento en el que Pedro habla, o sea, hace énfasis en ese denuedo, hace énfasis en ese poder, hace énfasis en que no era de parte directamente del, sino que se notó que era porque estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, es lo que la Escritura dice. Ok, aquí dice, tanto en Lucas como en Hechos, esta expresión parece referirse a una intervención por la cual el Espíritu capacita a los creyentes Ujú. para hablar el mensaje de Dios. El carácter santo que la presencia continua del Espíritu mantiene a los individuos, distingue como lleno del Espíritu Santo. Sí. Amén. Ok, Ujú. ya entendí. Bien. Entonces, estamos hablando de la manera en la que claro, hoy en día, yo sé a lo que tú te refieres, hoy en día se supone que los cristianos tenemos la presencia del Espíritu Santo continuamente, a eso que tú te refieres, ¿verdad? O sea, sí, pero cuando ocurre esto, no era algo que ellos participaban siempre, era algo nuevo, era algo fresco, entonces por eso se hace más énfasis en que estaba lleno del Espíritu Santo. Lucas hace ese énfasis, es lo que podemos entender. Entonces, ¿significa esto que todos deben tomar una decisión personal por Jesucristo para ser rescatados del peligro eterno? ¿Qué debemos nosotros hacer con ciertas cosas que nos pasan en el camino? Pedro y Juan estaban presos, estaban allí por algo, me llama la atención, por algo bueno que habían hecho. O sea, ellos estaban allí siendo cuestionados, siendo intimidados por algo bueno que ellos habían hecho. Los líderes judíos entonces reaccionaron a la predicación o al sermón de Pedro. ¿Qué hace Pedro? En vez de crear una defensa personal, en vez de crear una defensa para él y Juan, él empieza a predicar la palabra. Por eso no es por fanatismo, no es por fanatismo ni por locura. Yo entiendo que era de una manera intencional que él lo estaba haciendo. Era intencional, o sea, él aprovecha el momento para hablar acerca de Cristo, para hablar acerca del Salvador. Es lo que yo entiendo. Entonces, dice que los que vieron en el carácter de Pedro y Juan, ¿qué fue lo que vieron? Dice, entonces, versículo 13, dice entonces, viendo el denuedo, ahí entra la pregunta tuya, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, ellos sabían que estos hombres eran sin letras, al parecer los pescadores y que se dedicaban a ese tipo de cosas no estudiaban mucho, que eran del vulgo, o sea, no tenían la oportunidad de ir a una buena escuela de aquel tiempo, no podían ir a donde un buen maestro, pero ellos, dice aquí, que reconocieron que habían estado con Jesús. Recuerdan también que hubo un momento cuando Jesús estaba preso, que Pedro quería estar cerca de él, que una muchacha incluso le dijeron, óyeme, tú hasta hablas como ellos, tú te pareces a ellos, había algo que lo identificaba. Eran hombres sin letras y del vulgo. En cierto sentido, dice el autor, probablemente pudiéramos decir no estar de acuerdo con el juicio que tenían los líderes judíos acerca de Pedro y Juan. Ciertamente, ellos no tenían educación en un sentido, pero ellos, al igual que Jesús, no tenían esa educación rabínica formal según las costumbres y los estándares de aquel tiempo. Incluso la gente cuestionaba también de dónde Jesús era maestro, por qué Jesús era maestro. Incluso llegó un momento en que el mismo Nicodemo le dijo a Jesús, maestro, pero en ningún lugar de la Biblia señala que Jesús estudió en una escuela rabínica. No se señala esto. Además, quizás por la edad de Jesús,
a lo mejor no le dio el tiempo para estudiar en una de estas escuelas. Entonces, según las costumbres y según los estándares de aquel tiempo. Sí, pero sí, sí, ellos tenían cierta educación en otras cosas. Conocían las escrituras, pero las conocían porque recuerden que hubo un tiempo en que las palabras iban de boca en boca. Los padres tenían que rigurosamente enseñarle la palabra, enseñarle las promesas, las profecías, las leyes. Ellos tenían que aprenderla y entendemos que Pedro y Juan sí conocían las promesas, sí conocían la ley, tenían ese conocimiento de la ley, de las escrituras, pero no podían defenderla, no podían predicarla o enseñarla como un maestro, tampoco tenían la autorización para hacerlo. La mayor importancia de estas dos cosas, de la educación formal, se ha demostrado una y otra vez que en la vida de los que son cristianos tiene mucho también que ver. Siempre yo digo que Dios usa a todo el mundo, pero si tú te capacitas, si tú te preparas, entonces puede ser que puedas llegar hasta otros lugares que quizás el que no sepa mucho no pueda llegar. Sin embargo, podemos recordar que Dios ha usado a muchos hombres que fueron educados y a los que no fueron educados. Por ejemplo, utilizó a Moisés en su debido tiempo, a Daniel. Moisés no era un hombre del vulgo. Moisés se crió en el palacio de Faraón. Daniel, que fue llevado también a Babilonia. Pablo, que tenía, ¿verdad?, la enseñanza de Gamaliel, y otros más también que podemos mencionar. Los hombres son demasiado ansiosos para ser clasificados con otros muchas veces. Dice la Biblia, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, dice, porque habían estado con Jesús. Eran naturalmente audaces en lo que estaban haciendo. O sea, se notaba que no era algo de ellos. Yo no sé si usted ha dado cuenta que hay gente que predica y enseña y usted dice como que hablan de una manera diferente, como que hay un poder. Es más, del mismo Jesús la gente decía, este hombre habla como quien tiene autoridad. En ese momento era como quien tiene el conocimiento, como quien tiene poder. Y ellos entonces, por este poder, no tenían miedo del juicio de los hombres. Alguien dijo que unos pocos hombres sin armas, sin guarniciones, muestran más fuerza solo en su voz que todo el mundo peleando contra ellos. Elian. No, bueno, entonces la edad de Jesús no pudo influir porque eso era mejor para su época, para su maestro. Ujú, Entonces, sí. pues, pero no pudo influir en una cosa como cuando, cuando Simón no le dio el beso y todas esas cosas, no pudo ser simplemente porque él pensaba que no tenía edad o etcétera. Cuando Simón no le dio el qué, Cuando lo del domingo, que la tipa de cosas. Ok, ok, ok. Tú dices lo que, vamos a ver si yo entiendo, que por la edad que Jesús tenía, a lo mejor, habían personas que no le mostraban cierto respeto porque no le veían cierta autoridad, ¿verdad? Porque tenemos que recordar eso, que había una edad, como hoy en día, que son los 18 años, la mayoría de edad, para tomar ciertas decisiones y empezar un ministerio. Jesús no tenía, bueno, ni 3 años prácticamente como para hacer todas estas cosas, porque a la edad de 30 años más o menos era la mayoría de edad y Jesús no tenía todo el tiempo, por eso la gente decía, ¿de dónde tiene ese poder? ¿De dónde tiene esa autoridad? ¿De dónde sacó tanta sabiduría? ¿No es este el hijo de María? ¿No es este el hijo de José el carpintero? ¿No están sus hermanos? ¿Quién es este? Entonces, a eso que tú te refieres, que quizás no les reconocían como maestro por la corta experiencia en cuanto a la edad. La palabra denuedo, que aquí dice, significa una declaración lúcida y atrevida. En el griego es la palabra parresia, o sea, diciéndolo todo. Modesta. ah, yo lo Ujú. busqué en la IA y Ajá. dice que de nuevo es osadía, franqueza, valentía, confianza al hablar y al proclamar la palabra de Dios, incluso ante la oposición o el temor. ¿Sí? De nuevo. Y yo creo que es una palabra
que falta mucho en el día de hoy, en estos tiempos. Person dijo, señalando eso, ningún atributo es más necesario hoy para el testigo de Cristo que la valentía del Espíritu Santo debido a la plenitud del Espíritu Santo. O sea, ¿por qué no predicamos hoy la palabra con denuedo? ¿Por qué no vamos a enseñar a la gente con denuedo? ¿Por qué no vamos a una casa a compartir con la gente la enseñanza de la Biblia, a hablar, no a discutir, pero a hablar con alguien, a enseñarle, a llevarle esperanza? Yo creo que nos hace falta denuedo, nos hace falta ese atrevimiento, nos hace falta, tú buscaste, ¿qué más decía ahí? Osadía, Osadía, ¿verdad? Eh, altiveza, Sí, valentía, valentía, confianza. valentía, sí, nos hace falta todo eso. Y es interesante notar lo que los líderes judíos no hicieron. ¿Qué no hicieron ellos? No hicieron ningún intento de refutar la resurrección de Cristo ante lo que Pedro le había dicho. O sea, Pedro le dijo, ese mismo Jesús que ustedes crucificaron, ese mismo Jesús que se levantó entre los muertos, es la piedra angular, es la piedra perfecta que desecharon los edificadores, pero que Dios ha aprobado. Que si fuera posible haberlo hecho, ese era el momento de los líderes judíos para hacerlo, pero no pudieron debatir a Pedro con la verdad. Si hubiera parecido posible para ellos refutarlos en ese punto, cuán fácil hubiera sido aprovechar el Sanedrín la oportunidad si lo hubieran logrado. Entonces hubieran destruido toda enseñanza del Evangelio y hubieran derrumbado el movimiento del cristianismo. Lo hubieran hecho, pero no tenían nada que decir porque ellos sabían que la resurrección era una verdad, una realidad. Y dice, le reconocían que habían estado con Jesús. Ellos sabían esto. Ahora, esto significa que había un grupo exclusivo de los que habían estado con Cristo, según Hechos 4:12. Fue combinado con un amor radiante característico de Jesús. Ahora, ¿por qué ellos entendían esto? Primero, ellos eran testigos, hablaban con poder, con autoridad, hablaban como los que habían estado allí, como los que habían conocido a Jesús, como testigos fehacientes. Y no había manera de refutarle eso. O sea, nosotros no solamente lo vimos morir, nosotros lo vimos resucitar. Él se nos apareció. Es más, hubo uno de los nuestros que le entró el dedo en sus llagas. Él comió con nosotros, él compartió con nosotros y muchas personas lo vieron y conversaron con él. A lo mejor empezaron a señalar. Habían dos que iban hacia Emaús y ese le apareció y conversó con ellos y caminó con ellos y comió con ellos. Ningún muerto puede comer. Ningún muerto puede entrar en una habitación y conversar con la gente así de esa manera. No hay forma, no hay ningún registro que diga esto. Pero Jesús está registrado que habló con muchas personas. Entonces, no había manera de que los líderes judíos refutaran esta verdad. Y pues lamentablemente, cuando los cristianos llegaron a ser fuertes en ese tiempo, llegaron a ser poderosos en cuanto a la predicación del evangelio, fueron los que también fueron arrestados y sufrieron la persecución por el cristianismo. Dice el versículo 14, lo que vieron en el hombre vieron ellos en el hombre que fue sanado, dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. No había manera de que ellos refutaran el milagro que había sido hecho en este hombre. Déjeme decirle algo. Cuando nosotros obramos en el nombre de Jesús y el Señor hace algo, ya sea con una predicación, ya sea una sanidad, no hay manera que la gente pueda refutar el buen testimonio. No hay manera que la gente pueda refutar cuando el fruto del Espíritu Santo es visto en nosotros o nosotros modelamos el fruto del Espíritu Santo. Yo pienso que hoy en día no hablamos con denuedo la palabra porque no tenemos el testimonio, porque mucha gente conoce nuestra mugre, como dice a veces mi esposa, conoce nuestro actuar, conoce nuestro andar. Entonces, a veces en el barrio, yo recuerdo que hubo un hombre que yo conocí, que él se iba
a otro barrio lejos a evangelizar, a regar tratado. Se iba lejos del lugar donde él vivía. Y yo me preguntaba, ¿por qué se va tan lejos? Pero cuando lo conocí bien, era que él no tenía testimonio en el barrio donde vivía. La gente no le creía, la gente sabía que él andaba bailando en las discotecas, que andaba haciendo cosas, que estaba en todos los canes, que era una gente iracunda, y entonces no le creían. Y uno lo veía en las calles, en los barrios, predicando. Oye, este sí es cristiano, pero en su barrio no podía porque no tenía el testimonio, no había poder, no había autoridad para hacerlo. Entonces, tenemos que entender esta parte. Dice, no podían decir nada en contra. Este hombre era completamente cojo, todo el mundo lo conocía, tenía que ser cargado a donde quiera que iba. Ahora estaba completamente sano. Él podía caminar, él podía alabar a Dios. Y esto contrasta a muchos que se levantan, ¿verdad? A veces a enseñar, que se levantan a hablar, que se levantan a decir cosas, pero no tienen un verdadero testimonio de lo que Dios hace. Dice, tomando consejo, los líderes judíos le ordenaron a Pedro y a Juan que dejaran de predicar a Jesús. Esta era una amenaza. Dejen de predicar a Jesús. Y esto contrasta con lo que vivimos hoy en día. Hoy en día uno lo que está escuchando, vayan y prediquen, vayan y enseñen. Es más, la gente anhela que le llevemos la palabra de Dios. La gente anhela que los cristianos vayan y le hablen de Cristo. ¿Sabe cuánta gente anda en depresión? ¿Cuánta gente anda ansioso? ¿Cuánta gente anda triste, sin esperanza, que no encuentra qué hacer? Y nosotros, hermanos, en la casa, afanados con muchas cosas, claro, llegamos cansados del trabajo, tenemos muchísimas excusas, estoy muy cansado, yo trabajo demasiado, yo tengo muchas ocupaciones, tengo muchas cosas que hacer. Y entonces, ¿quién va a ir a predicar? ¿Quién va a ir a enseñar? ¿Quién va a ir a llevarle esperanza a la gente? Oigan, dice que esta gente, los líderes judíos, le ordenaban a Pedro y a Juan que dejaran de predicar a Jesús. Dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio dice, saliesen de concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Es notorio a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, dicen ellos, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, que no enseñasen. Y hoy en día el pleito es, vayan y hablen, levanten un grupo de discipulado. ¿Con quién tú estás hablando la palabra en esta semana? ¿Con quién hablaste? ¿Y la gente? A nadie. No tenemos tiempo. Compartimos en la universidad, compartimos en el trabajo con gente, hablamos de todo con la gente, menos de Cristo. Compartimos de todo con la gente, de pelota. La gente sabe más de Juan Soto que de Jesucristo hoy en día. La gente sabe más sí, de Marilady. O sea, la gente sabe más de pelota, de básquetbol, de todo eso. Saben más ¿pero por qué? Porque aún los cristianos estamos hablando más de eso que de otra cosa. Estamos más en eso que en otra cosa. Entonces, que volvamos a la palabra, volvamos a la palabra. No es que sea malo saber de básquet, no es que sea malo saber de básquetbol, no es que sea malo saber de soccer, no es que sea malo. Ahora bien, ¿qué sabemos nosotros de Biblia? ¿Qué compartimos de Biblia? De política compartimos a veces más que de Biblia. Compartimos más de los chismes y de las cosas que salen a flote en el ambiente que de las mismas escrituras. Nos reunimos con la gente a hablar y Dios no sale en la conversación muchas veces. No sale Dios, no hablamos de Dios y la gente anda sin esperanza, sin nada y nosotros seguimos igual. Ahora ellos dicen, no lo podemos negar, dicen ellos. No lo podemos negar. Y dice, para que no se divulgue más entre el pueblo. Su miedo a la predicación de Jesús basaba en su propio interés pecaminoso, no en el deseo de proteger al pueblo. ¿Quiere decir algo de esto? Yo pienso que ahora mismo hay mucha religiosidad y como estamos en la era de las redes sociales, aparecen muchos mensajes
que aparenta que se está hablando de Jesús. Ujú, Yo lo que creo es que estamos utilizando la palabra de Dios a veces como utilizamos como un horóscopo o como algo solo para repetir o para tener en la mente como si fuera un amuleto, pero que no hay una disposición de un sacrificio, de sacrificar, de morir a nosotros mismos, como dice la Biblia. ujú, Pero palabras, me imagino que cada rato le sale cuando están scrolleando un mensaje de eso, un ujú, mensaje que se toma a sí mismo y que cuando se le dé el scroll para arriba, igual viene otra cosa y ujú. ya eso se fue. Pero no con seriedad, con certeza y que esa palabra, estemos permitiendo que la palabra nos transforme y nos moldee y cambie nuestra forma de pensar y de ver la vida. Sí, y cuando me cambia a mí, puede cambiar a otros también. Dice el versículo 19 y 20, mas Pedro y Juan, con esto terminamos, respondieron diciéndoles, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ese es el llamado. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Qué conocemos acerca de Jesús? ¿Cuál es la transformación que Cristo ha hecho en nosotros? ¿Podemos ir y hablar de eso, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos aprendido? ¿O simplemente lo aprendimos, lo sabemos y lo callamos? Yo pienso que hay mucha gente que necesita oír el Evangelio de Cristo. Hay mucha gente que necesita que alguien le lleve una palabra de consuelo. Habla de ver y de oír. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenían que hacerlo, no solo porque estaban llenos del Espíritu Santo, sino también por el mandato de Jesús. Y él dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos un llamado. El primer llamado es recibir a Jesús como Señor y Salvador. El segundo llamado es ir y obedecer su palabra. Y hay un llamado que es de ir y hablarle a otros de lo que hemos visto y lo que hemos oído. De lo que ya Dios nos ha dado, pues vamos a llevarle a aquellos que tienen necesidad de Dios. Hemos terminado. Gracias a Remin, que está solito ahí, porque Mariel está lejos de nosotros, ¿verdad? Damos gracias a Dios también por quienes están aquí en cerró, ok, los que están en la videollamada, de hermana Flérida, bienvenida, Aridia y José, Diana y familia, Brenda y familia, Yondel y familia, Giancarlo y familia también que están por ahí, así es que, y Remin, y aquí están Cristian, está Elian, Amalia anda por ahí también, y está también Modesta, así es que bendiciones, nos vemos el domingo si Dios quiere. Y pues los que no estuvieron o los que desean, voy a colgar el video en el grupo. Que Amén, amén. Gracias, gracias, pastor. Amén. descripción de Remen. Dios le bendiga y bienvenido.